muchos años en una organización, bien sea del centro, bien sea de izquierda, incluso bien sea de derecha, cuando no son extremistas ninguno de los dos. Y hoy he invitado a una persona a quien conozco desde ya hace unos 24, 25 años en Cúcuta, siempre con sus ideas, siempre con sus planteamientos, siempre con sus propuestas, totalmente fundamentada en unos principios básicos de la izquierda. Bueno, del progresismo, digamos lo mejor. Se trata de Rafael Romero. Hola, Rafael. Muy buenas tardes, don Amaris, para usted y obviamente para todos los seguidores, la audiencia, los televidentes que acompañan este proyecto comunicativo que es tan interesante y productivo para la ciudad. Este cucuteño nació en Bogotá, pero desde el 2001 se vino a nuestras tierras por diferentes temas y tuvo una hija acá, nació una hija de él acá y desde siempre ha sido un hombre que ha estado en la Unión Patriótica. De hecho, es cofundador de la UP, de la Unión Patriótica, incluso en Bogotá y luego, naturalmente, acá en Cúcuta. Pero además, en el 2001, cuando llegó acá, anteriormente había sido presidente nacional del sindicato Sincrenal. ¿Eso qué es? Es el sindicato que aglutina a todos los trabajadores administrativos de la educación en el país. O sea, todas las escuelas y colegios de Colombia tienen unos administrativos que son secretarios, que son aseo, que son vigilancia. La pagadora, todos eran más o menos en esa época 18.000 afiliados los que tenía la organización de una planta general casi de 30.000. Sí, yo recuerdo que aquí en Cúcuta juegan un papel importante. Cuando tuve la oportunidad de ser alcalde, anteriores administraciones no le habían reajustado lo que tenían que pagarle a ellos, con base a un logro suyo a nivel nacional. En mi presidencia se logra el primer gran acuerdo nacional entre el gobierno y la organización sindical para concederle a todos los trabajadores del país, del sector administrativo, la llamada nivelación salarial que consistía en equiparar los sueldos de los trabajadores del ámbito territorial a la escala salarial que venían desde el orden nacional para que compensaran esos ingresos bajo el principio de que igual trabajo, igual salario, y eso significó un incremento del orden del 40-50% para todos los trabajadores del país del sector administrativo. Los alcaldes anteriores a nuestra administración no lo han hecho. Le correspondió a esa administración ajustar su presupuesto y desembolsar varios miles de millones para lograrlo. Pero luego yo recuerdo que usted estuvo por la Universidad Libre. ¿Cómo fue eso? Eso fue una circunstancia muy curiosa. Yo llegué aquí a norte de Santander por la fuerza del amor, digo yo siempre, porque mi esposa para ese entonces se vino para Cúcuta y pues obviamente yo tenía que estar con ella. Y en esa travesía en Cúcuta tuve la oportunidad de conocer en su momento quien era rector de la Universidad Libre. Necesitaban formular unos proyectos para los docentes de norte de Santander. A mí me habían referenciado ya por cuenta de mi vínculo en esa época con el Ministerio de Educación, me invitaron, formulé proyectos, ejecutó, me fue muy bien y me propusieron ocupar unos cargos de dirección de una universidad que se fueron prorrogando durante el tiempo y terminamos en la dirección de planeación desde el año 2006 como el 2012. Ahí hicimos un liderazgo muy importante desde el punto de vista académico, donde logramos formar una generación de jóvenes que hoy en día son los que dirigen los destinos de esta ciudad en su gran mayoría, y ha permitido desde ese ejercicio académico también ayudar a construir una nueva base social que esté en condiciones de aportar en términos de desarrollo a la región. Y recuerdo que en el 2016, hizo campaña en el 15, estuvo en la candidatura de la alcaldía de Cúcuta. Yo aspiraba a ser su sucesor. Bueno, hubiera sido un buen sucesor. Las circunstancias pues obviamente no estaban dadas en el sentido de que pues estábamos compitiendo por unas maquinarias muy fuertes, muy robustas económicamente.
Y la Unión Patriótica para esa época pues estaba haciendo unos ejercicios de reconocimiento social y electoral donde tuve la oportunidad de liderar ese proceso. Hicimos un trabajo muy interesante, don Amaris, en el sentido de que la candidatura de la Unión Patriótica para esa época fue valorada por los distintos críticos de medios de comunicación y opinadores políticos como la mejor candidatura que hubo en esa época, en gracia a que nosotros tenemos la obligación de tener intervenciones argumentadas, sesudas, objetivas, y no caer en la discusión clientelar o demagógica en que se incurre en cualquier proceso electoral. Mire, él es Rafael Romero, muchos lo conocen indudablemente, otros no, como es lógico. Es una persona que toda la vida ha estado dedicado al tema de las ideas, de los planteamientos. Ha sido seguidor desde 1986 como cofundador de la UP en Bogotá, de personajes inmolados, o sea, asesinados, quiero decir, como Jaime Pardo, por ejemplo. Jaime Pardo, que fue ese gran dirigente. ¿Qué recuerda usted con la fotografía de Jaime Pardo? ¿Qué recuerda usted de Jaime Pardo, Rafael? Jaime Pardo nos genera unos sentimientos muy duros, muy fuertes, porque él es un símbolo de lo que significa la Unión Patriótica y el sueño y el anhelo de la Unión Patriótica en el panorama democrático y electoral de este país. De Jaime Pardo recuerdo que las clases de la Universidad Autónoma, por ejemplo, donde yo estudié también, yo hice estudios de Derecho, pero mi formación es Administración Pública. Muy bien. Entonces, para poder estar en una clase con había que hacer, eso permanecía totalmente lleno cuando él tenía que hacer sus disertaciones jurídicas. Qué belleza, ¿no? Claro, pero era ante todo un hombre con un profundo sentido social, un hombre que encarnaba en todos los aspectos la visión de un nuevo sueño de sociedad y lo transmitía a los estudiantes, lo hacía vivo en la voz de la cátedra jurídica, y eso significaba que el hombre se entronizara de manera muy fuerte, se enquistara en el sentimiento del progresismo de nosotros para la época y fuera ese referente intelectual, político y social que muchos de nosotros que quisiéramos continuar siendo, y es un modelo para toda la Unión Patriótica desde su fundación para continuar ese camino y ese legado de historia convencida por el cambio de este país y lograr una sociedad más justa, más equitativa y más desarrollada. Terrible lo que pasó con Jaime Pardo Leal, la manera como lo asesinaron, como asesinaron también a miles y miles de personas que pertenecían a la Unión Patriótica. Recordábamos ayer a alguien que yo traje a esta ciudad, integrante de la Unión Patriótica y que personalmente, o por lo menos de la izquierda, que personalmente fue asesinado. Mire, ¿y qué decir de Bernardo Jaramillo? O sea, la Unión Patriótica está colmada de símbolos, de íconos, de personas que trascendieron su propia naturaleza y su propia existencia. Bernardo Jaramillo nos enseñó lo que significa el optimismo, lo que significa la convicción en su más pura esencia. Bernardo Jaramillo fue una inspiración para nosotros en su momento, y Bernardo Jaramillo fue esa persona que nos dijo, mientras dure la esperanza, la lucha continúa. Es un hombre que nos enseñó el significado de la constancia, la disciplina, la lealtad y la coherencia política. Todos estos compañeros que han caído en el fragor de la descomposición social de la época y la persecución del Estado en contra de nuestra organización política, han sido sacrificados, y en el medio de ese drama humano, de ese drama social, hoy en día quienes estamos aún sobreviviendo a esa época, seguimos siendo leal a esos principios, seguimos siendo leal a esas orientaciones y seguimos siendo leales a esos principios que orientaron la Unión Patriótica desde su fundación. ¿Se siente usted un sobreviviente de Rafael Romero? Me acuerdo que la oportunidad estaba a puertas de ser asesinado. Me acuerdo que para la época decir de la Unión Patriótica era ponerse la lápida en el pecho, ¿no?
Y por supuesto para esa época muchos, yo creo que la gran mayoría de nosotros fuimos objeto de amenazas, persecución, hostigamiento, y no era un problema de individualizar la amenaza, era un problema que era colectiva. Nosotros casi que parecíamos un movimiento clandestino porque nos tocaba reunirnos en secreto, en el apartamento de un amigo, en la casa de un amigo, en un garaje. Para que no nos mataran. ¿Cuántos asesinaron? Pues el último dice que fueron más de 7.000. Los informes dicen que 5.000. El problema no son las cifras en cuanto si fueron 5.000, 7.000. El problema es que el Estado cercenó a la sociedad un sueño, le cercenó la posibilidad de creer en sí mismo. El problema es que el Estado para la época se convirtió en el peor de los terroristas en cualquier sociedad civilizada, exterminando como quiso y como pudo un partido político que lo único que quería era sobrevivir y tener un mensaje de paz, de concordia, fraternidad y justicia en esta sociedad. Eso es muy grave, eso es lo cruel que sucedió en esa época. ¿Qué decir de Manuel Cepeda? Bien, Manuel Cepeda hoy en día es para nosotros el padre del sueño que queremos en el siguiente periodo electoral. Manuel Cepeda es ese hombre de nobleza absoluta, de una sencillez que no se comparaba con ninguna otra. Era un hombre que no distinguía entre el de arriba y el de abajo al lado, sino que todos éramos absolutamente iguales y no tenía ningún problema en disertar con nosotros, controvertir con nosotros, ser increpado por nosotros, porque el concepto de la dialéctica de Manuel Cepeda trascendía también su visión de sociedad y la ponía en un estadio muy elevado en el sentido que todo el mundo, y nosotros por ser de izquierda, teníamos la obligación de disentir, de controvertir, de alegar, de confrontar, y en esos espacios Manuel Cepeda siempre se convirtió en un referente para nosotros, y por eso yo le decía al compañero Iván Cepeda en una de las reuniones que él no solamente es Iván Cepeda porque represente la esperanza de un pueblo, sino que él nace en la cuna de una unión patriótica que hospedó, que le dio la vida, que le dio todo lo que se pudo dar a un hombre como Manuel Cepeda, porque él nos entregó su vida a nosotros. Así es. Nos dejó su legado, y por supuesto que Iván Cepeda para nosotros también desde la Unión Patriótica tiene ese cariño, ese afecto, y por supuesto lo sentimos tan nuestro como ningún otro, casualmente porque San Manuel Cepeda lo formó y le enseñó a él algo lo que los colombianos hoy en día queremos olvidar, y es el poder del sueño, la esperanza y la fe. Yo quiero que ahora hacerle también un homenaje, Carlos, a alguien con quien tuve la oportunidad de compartir y de traer a Cúcuta, como fui yo quien trajo por primera vez a Germán Vargas Lleras, que es de otro frente, pero fui yo quien trajo también por primera vez a Cúcuta, después de la Constitución del 91, a Antonio Navarro, antes del Partido Verde, y fui yo quien trajo por primera vez a Cúcuta a José Antequera. Vamos a buscar José Antequera, la foto de José Antequera, muy joven, lo traje a Cúcuta a dictar conferencias, charlas. Yo siempre he sido la idea que debe venir a compartir, y luego a los pocos tiempos de haber venido a Cúcuta lo asesinaron. Vamos entonces a dar 10 razones, dejamos para el final el reconocimiento a José Antequera. También vamos a hablar de la proyección del pacto histórico. El norte de Santander va a llegar a algún lugar, va a quedar ponchado por ahí, va a quedar estancado, si va para alguna parte del pacto histórico. Pero antes de eso, según la gente que está de acuerdo con las ideas de Iván Cepeda, consideran que hay 10 logros que se deben reconocer para que la gente vote por el continuismo de las ideas. No quiere decir que el continuismo que Iván Cepeda, si llega a ser presidente, va a ser igual que Gustavo Petro. No lo creo por su manera de ser, son personas autónomas, pero es la continuidad de unas ideas. El primer logro que vamos a ver me habla que aproximadamente 80.000 personas salieron de la pobreza. Pasó del 18.5 al 13.3. ¿Qué decir sobre eso?
Rafael Romero de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico. La lectura de las políticas del gobierno nacional en Norte de Santander se deben dar en dos dimensiones muy claras. La primera gran dimensión, resolver un problema estructural de injusticia social. Y la segunda dimensión tiene que incluir al proceso productivo, incluir en la política de Estado a un gran grupo de colombianos y colombianas que por efecto del modelo neoliberal de las políticas de Estado habían olvidado, dejado de lado y excluido aquel margen poblacional que históricamente había sido víctima de las políticas económicas del gobierno nacional. En ese horizonte, Norte de Santander hoy, al día de hoy, ha logrado superar la pobreza pasando de un 18.5 a un 13.3, lo que significa que 80.000 norte santanderianos salieron de la extrema pobreza y hoy en día tienen condiciones mínimas de sobrevivencia que otrora no tenían. Recordemos muy bien que en Colombia y en especial también Norte de Santander, mucha gente se levantaba con la duda si comía, desayunaba, almorzaba o cenaba. Tenía una sola opción al día, no tenía más. Y tenía que pensar cómo se rebuscaba la comida para el otro día. El gobierno de Gustavo Petro ha logrado resolver un problema de cómoda subsistencia, un problema de elemental subsistencia para cualquier ser humano. Darle al ser humano esa dignidad de vivir con algo de tranquilidad en lo que tiene que resolver su supervivencia. Por eso esa cifra es significativa, no se les olvide, norte santanderianos. Fueron 80.000 norte santanderianos que hoy en día salieron de la extrema pobreza y hoy tienen condiciones más dignas para sobrevivir y tener la tranquilidad que pueden pasar el día con algunas comidas y no como era antes, pasar el día esperando si conseguían alguna comida. Esas cifras por sí mismas nos dicen cuál es el alcance y el impacto de esas políticas en todos los norte santanderianos, sin miramientos de ninguna naturaleza. Esas políticas no fueron pensadas para los que fueran sí o no petristas, para los que fueran sí o no de derecha, fue para todos, para usted de derecha, el que todavía cree que Uribe le va a resolver su problema. Para usted también van esas medidas, para que logremos entender que los colombianos somos una sociedad que no admite discriminación. Y el gobierno Petro nunca pensó en eso, pensó en resolver el problema de todos, sin distingo de clase ni diferencia política. Esa es la gran diferencia con la derecha. Esa es la gran diferencia, que ellos sí piensan en la acumulación y proteger los intereses de unos pocos en contra de la gran masa del pueblo colombiano que vive en la extrema pobreza y en condiciones de miserabilidad. Rafael Romero, ¿tienen ustedes claro que sin otras corrientes, otras ideas, gente de diferentes ideas, no alcanza la izquierda sola a llegar a la presidencia? ¿O cree que tan solo, porque usted me habla, mira, para usted los de derecha también fue esto, para usted los del centro también? Está claro que en este país para ser presidente, no únicamente con los votos de la derecha o con los votos del centro o con los votos de la izquierda llega, o ustedes que no, nosotros ahí con la izquierda digamos, usted chao. Lo que más le hace daño a un proyecto político es ser arrogante, ser excluyente y ser vanidoso. Nosotros como Movimiento Progresista, Alianza por la Vida, en cabeza del compañero Iván Cepeda, creemos que en este país caben y cabemos todos. Que este país en sí mismo no puede existir ni coexistir sin discutir nuestras diferencias democráticamente. Nosotros creemos que es tan importante aquel que todavía cree en el modelo militarista de la extrema derecha,
como aquel de centro que cree que para ningún lado ni para el otro, como nosotros que creemos que las políticas sociales son importantes. Nosotros creemos que este proyecto político se nutre de todos los colombianos, indistintamente de su creencia particular políticamente hablando, de esos colombianos que creemos que debemos sostener ese cambio para superar esa profunda discriminación social, esa profunda exclusión que hay en este país y resolver los problemas que históricamente han venido lesionando toda la estructura social, han venido lesionando la esperanza y el sueño de los colombianos. Por eso es que vamos a ganar, porque aquí nosotros sí estamos convencidos que el cambio tiene que ser para todos, sin excepción, esté donde sea, del color que sea, de la manera que piense, de la religión en que crea, porque todos partimos por esencia que somos humanos, somos colombianos y merecemos igual derecho que lo que tienen los demás, sin distinción alguna. Y respecto al desempleo, ¿qué decir? Según unas cifras que he estado analizando, dice que en el tema del desempleo, más de 20.000 nuevos empleos generados entre 2022 y 2025. ¿Dónde están esa diapositiva? ¿Dónde están esos empleos? Uno de los grandes debates que ha existido en este país es bajo el falso paradigma que si se sube más el salario mínimo se afecta el empleo porque el empresario tiene que despedir más trabajadores porque no tiene cómo pagar un salario mínimo. Y ojo, este gobierno le acaba de demostrar al país y a la comunidad internacional que las medidas económicas en temas de inflación y crecimiento económico no se derivan de manera sustantiva en la capacidad adquisitiva del trabajador en términos de ganancia. Es decir, entre más gane un colombiano, más gasta. Sencilla la ecuación. Si antes me ganaba 1.200.000 y me gano 2 millones, pues tengo mayor capacidad adquisitiva. Y esa capacidad adquisitiva que mejora, impacta directamente el aparato productivo. Entonces, la señora del almacén de ropa, el señor del almacén de juguetes, de cuadernos, del supermercado, está vendiendo más. Al vender más, por supuesto, se generan más empleos por cuenta de esa demanda adicional de bienes y servicios, y no solamente en el sector comercio, sino también en el sector agrícola, con las medidas que ha venido tomando el gobierno nacional en temas de incentivo a la producción, apoyo a la producción y lo vital, la compra que ha venido haciendo el Estado a las cosechas y a los productos agrícolas que por razón de la competencia del libre mercado, muy seguramente muchos campesinos habrían que haber tenido que desperdiciar su producción. Eso ha derivado que el norte de Santander haya crecido la capacidad de empleo real y formal en 20.000 nuevas personas ocupadas. Y eso significa, en términos del aparato económico, que tenemos 20.000 nuevas personas que se han incorporado a esa dinámica económica donde tienen la capacidad y posibilidad de comprar con mayor tranquilidad, de tener una certeza de ingresos e incorporarse al aparato productivo, ser más eficientes en la compra, pero también en la producción. Y eso ha hecho que el norte de Santander haya escalado de manera progresiva, sostenida y eficiente la calidad del empleo, la condición del empleo y la clase del empleo que todos hemos venido peleando históricamente. Él es Rafael Romero y es el presidente de la OPE, ¿verdad? Sí, señor. Unión Patriótica. De la gloriosa Unión Patriótica Colombiana. Es verdad que, por ejemplo, a los presidentes de toda la Unión Patriótica en todo el país le están diciendo, oiga, tengo un listadito ahí de las empresas y de los empresarios que vamos a perseguir y vamos a cerrar. No. Y el empresa... No, mire, ¿Usted no está para cerrar empresas o para abrir? No, yo soy empresario, yo tengo mi empresa, tengo mis empresas, tengo mi trabajo que se deriva del sector privado. Yo tengo mis empresas que son dedicadas en el sector privado a la investigación, a la asesoría y la consultoría, y en eso me muevo yo. Y yo tengo también trabajadores. Sí. Y eso me hace a mí también entender la visión desde el punto de vista empresarial de las medidas de gobierno. Y aquí hay algo importante.
Lo que pasa es que veníamos en una cultura, primero, de la elusión fiscal, segundo, de la evasión fiscal y tercero, la corrupción fiscal. Me explico. El empresario, una gran mayoría de los empresarios colombianos, concebían el éxito de sus empresas financieramente hablando desde varios componentes. Primero, pagar menos salario y explotar más al trabajador. Segundo, no afectar la calidad de su producto, pero sí afectar la calidad del trabajo. Y tercero, no responder fiscalmente sus obligaciones para poder, entre comillas, garantizar la subsistencia financiera de su empresa. Esa ha sido la cultura del empresariado colombiano en su gran mayoría. No hay responsabilidad social del empresariado frente a sus obligaciones con el Estado y con la sociedad. Entonces, esa cultura de que entre yo más gane va a ser mejor en la medida en que el pobre sea más pobre, es una medida perversa, don Amaris. El empresariado colombiano tiene que entender que no es regalar su dinero, no es regalar su plata, no, es ser responsable socialmente con la empresa. Y eso significa que sus trabajadores deben vivir con algo de dignidad, con algo de decoro. Y en esa línea, esos trabajadores se van a incorporar de manera más efectiva al aparato productivo. Pero lo mejor es que elevan la capacidad de producción. Y el empresario parte del supuesto fáctico falso que entre menos pague más gana. Eso es totalmente falso. Si nosotros logramos entender, don Amaris, que nuestras utilidades también tienen una responsabilidad social, es decir, si yo me gano X cantidad de dinero en mi operación financiera, porque no comparto con los trabajadores, los que sostienen mi negocio, parte de las utilidades y decirles ustedes también de alguna manera son socios de este negocio en la medida que ustedes son los que me ayudan a salir adelante empresarialmente. ¿Por qué no mejoramos la condición de vida de esos trabajadores? ¿Por qué no les reconocemos un salario vital? No es mínimo legal, un salario vital. Bajo esa línea uno puede decir que el empresariado tiene esa obligación. Por eso nosotros como Estado no queremos, ni lo vamos a hacer, ni es nuestra intención perseguir al empresariado. No. Se trata es que el empresariado entre en conciencia sobre su responsabilidad social. Pero también hay que decir que gracias a los empresarios este país ha subsistido y ha ido bien. Sí, con salarios muchas veces a la gente, pero sí hay que hacer también un reconocimiento a los empresarios, ¿verdad? ¿O no? Hay varias clases de empresariado y eso yo lo tengo claro. Hay empresarios que subsisten, sobreviven en un mercado inequitativo. Es decir, el empresariado tiene responsabilidades fiscales, responsabilidades laborales y responsabilidades de funcionamiento que debe cumplir sí o sí. Eso no hay discusión. Sin embargo, ¿qué es lo que hace que el aparato productivo se robustezca? Y eso es un problema complejo, que es tema de infraestructura, el tema de logística, el tema de la garantía y la seguridad jurídica para el empresariado, que eso es vital, y el otro tema de condiciones del mercado. Norte de Santander, por ejemplo, Cúcuta, tiene una vocación productiva muy interesante y especial, que es el tema del cuero, la talabartería, el procesamiento de calzado, todo eso. Si nosotros les generamos, y a ellos les toca sobrevivir, pero ¿cuál ha sido el problema? El problema es que los gobiernos no ven esa vocación económica desde el punto de vista del potencial de desarrollo, sino lo ven como una actividad más del aparato productivo cuando así no debe ser. Rafael Romero, del presidente López, yo diría para que continúe que una cosa es los grandes conglomerados de todo orden, de bancos, de grandes conglomerados económicos, medianos conglomerados económicos, también el gran empresario regional, y otra cosa, en ese gran empresario, en el empresario regional, empieza a verse cada vez más el esfuerzo, y aún más en sectores como aquí el del calzado, el de la ornamentación, el de la madera, o sea, no todos les toca... Yo quiero llamar muy fraternalmente a ese tejido empresarial emergente.
¿A cuál me voy a referir? A la familiaempresa, a la microempresa, a ese grupo de emprendedores sacrificados que quieren tener su industria, su negocio en condiciones de competitividad, para que a través de nuestros senadores en el Congreso de la República, sobre lo cual quiero hacer alusión, se genere una presión en el gobierno nacional, como lo ha venido insistiendo el gobierno del presidente Petro, para financiar esos modelos productivos de producción y desarrollo para las familiaempresas, microempresas, que tengan proyectos productivos que no solamente sean los recursos para invertir en la producción, también en la comercialización y también en la logística. Vamos a hablar del aumento de la formalidad, que es el tercer logro. Son 5 logros, por lo que se considera que hay que votar los nortesantanderianos. El tercer logro, 27.000 nuevos trabajos entre 2022 y 2025, formales. Aquí hay algo que mirar en Colombia, que eso es producto de la Ley 100, mis queridos televidentes y amigos. Eso es producto de la Ley 100. Ustedes se acuerdan, los que tienen más o menos la misma edad mía, 60 años, 50, porque los jóvenes no alcanzaron a vivir ese momento. Álvaro Uribe Vélez, el que hoy apadrina a Paloma Valencia y a Abelardo de la Estrella, ese personaje es el que promueve la Ley 100. Y comienza a regularse la ley del mercado laboral bajo una nueva concepción perversa y cruel. Acaba con el contrato laboral, ojo, acaba el contrato laboral y lo diversifica. Entonces, antes, para yo estar trabajando en algún lado, me tenían que hacer un contrato. Esa ley dijo, no señores, ahora podemos hacer órdenes de prestación de servicios. Y esas OPS no son sujetas de regulación laboral, sino regulación civil. ¿Eso qué implica? Que ese nuevo trabajador no tiene derecho a horas extras, a cesantías, a festivos, a seguridad social, absolutamente nada. Ese es un componente muy importante en la estructura maquiavélica del neoliberalismo que condenó a esa gran masa laboral a condiciones perversas de contratación. Ese es un componente. Segundo componente, el que no pudo acceder al mercado laboral porque no tenía las condiciones para acceder al mercado laboral porque no había trabajo. ¿Qué le tocó? Ponerse a vender dulces, vendedor ambulante, la ley del rebusque y un montón de actividades informales para poder sobrevivir. Pues bien, este gobierno sí le resolvió el problema de 27.000 personas del norte de Santander, ingresándolos al mercado laboral de manera efectiva y en condiciones de dignidad. Ese margen de informalidad que había o aún existe, se ha logrado reducir de manera significativa en el cuatrenio de Gustavo Petro, dejando 27.000 nuevos nortesantanderianos y nortesantanderianas vinculadas a procesos productivos de formalización laboral muy distintos a lo que la Ley 100 había planteado, que era la tercerización, la informalidad, la subcontratación o las órdenes de prestación de servicios. Ese es un logro, don Amaris, que tenemos que reivindicar el norte de Santander y decirle a los nortesantanderianos por qué debemos continuar con esa política de profundización del progresismo en norte de Santander y en Colombia. Y hablemos ahora del logro número 4, los beneficios de Colombia Mayor. Hay un problema en Colombia y todos lo sabemos. El neoliberalismo o el capitalismo en su más pura esencia tiene unos fines muy concretos y muy específicos, y es la acumulación. Y la acumulación significa enriquecerse cada vez más a expensas de la miseria del pueblo. Ahora bien, miren lo curioso, las poblaciones más vulnerables, más marginadas y más excluidas en la historia de Colombia han sido los niños y los ancianos. Las políticas de primera infancia, las políticas de la niñez,
han sido históricamente olvidadas, maltratadas o con medidas un poco de trámite, pero peor aún en la tercera edad. Y ese es un problema, esa una deuda histórica y social que Colombia nunca quiso resolver sino hasta este gobierno. Y es así, como el programa de Colombia Mayor, y luego el norte de Santander, para que ustedes tengan en cuenta, pasar de 71.995 personas a 125.716 abuelitos y abuelitas que hoy están cubiertos con el programa de adulto mayor. 55.000 más. Perfecto. Tenemos 55.000 viejitos y viejitas que tienen por lo menos una contribución económica para resolver lo del mercado y su bienestar alimentario. 55.000 nuevos, porque son 125.000. Sí, señor, tenemos hoy en día 125.000. Entonces yo le pregunto a nortesantanderianos y nortesantanderianas jóvenes, ustedes los jóvenes, ¿cuál es el futuro que creen ustedes que se merecen cuando lleguen a una edad como hoy en día lo tienen nuestros viejitos y nuestras viejitas? Piensen en eso. Y piensen que con nosotros, ustedes los jóvenes tienen la responsabilidad social de defender el patrimonio histórico de esta nación, el patrimonio cultural y también ese sentimiento de agradecimiento y reconocimiento a quienes construyeron esta nación y quién más que no son sino nuestros abuelitos y nuestras abuelitas. Ese es un problema de justicia social y es lo que está resolviendo este gobierno y es lo que quiere seguir resolviendo, resolver ese problema de inequidad social para que nuestros viejos y nuestras viejitas tengan la posibilidad de una vida digna, al menos al final de sus días puedan tener algo de dignidad. Algo de dignidad. Y hablemos del quinto punto, quinto logro. Ya venimos a hablar de la proyección del pacto histórico. Pero por ahora hablemos de los estudiantes. Todos los puntos me gustan, pero este de que más estudiantes hayan ingresado a poder tener educación superior es fundamental. Rafael Romero, presidente de la Unión Patriótica, uno de los coordinadores del Pacto Histórico en Norte de Santander. Hablemos de educación superior. Colombia tiene una deuda histórica en todos los ámbitos a nivel general. Pero el presidente Petro lo ha dicho con mucha claridad y en ese aspecto nadie ha podido rebatirlo. Entre más jóvenes rescatemos de la pobreza y de la exclusión, menos jóvenes quedarán para la violencia. Y ese principio es sagrado en términos de desarrollo social. Ese principio es sagrado en términos de justicia social. Hoy en día, Norte de Santander tiene 45.594 estudiantes que acceden de manera gratuita al sistema educativo superior. Ojo con esa cifra. No podemos ser indiferentes a esa realidad de esos jóvenes que hoy en día tienen posibilidad de acceder a la educación superior cuando antes, usted que es de mi edad de pronto, o tiene 50 o 40 añitos, se acordará que cuando usted estaba en su adolescencia su gran problema no era vivir o sobrevivir, sino qué voy a hacer con mi vida si no tengo acceso a la educación. Y muchos de ustedes, muchos, terminaron en trabajos de segundo, tercer y cuarto nivel porque no tuvieron la posibilidad de acceder a una universidad, teniendo las capacidades de ser un excelente estudiante y un gran profesional, no pudieron entrar a la universidad porque las universidades andaban cerradas, porque las universidades no tenían cupo, no tenían infraestructura, porque las universidades se han politizado, porque las universidades también se volvieron excluyentes en el tema de la educación pública, y ese tema había que resolverse desde la gestión del gobierno nacional. Por eso hoy en día, para nosotros, como parte del gobierno, del partido del gobierno, nos sentimos muy orgullosos que 45.594 jóvenes de los nortesantanderianos estén en menos o cero riesgo de ingresar a la violencia, cualquiera que sean sus expresiones, porque hoy en día tienen la posibilidad de acceder a un sistema de educación superior en términos de gratuidad, absoluta gratuidad, y nuestra discusión, don Amaris, para el próximo gobierno del compañero Iván Cepeda es que usted, compañero estudiante,
no solamente tenga la gratuidad de la educación, sino que el Estado le reconozca a usted un salario mensual por estar estudiando y tenga la garantía de no solamente la permanencia en el sistema educativo, sino que también resuelva su problema de subsistencia mientras estudia. Y aún mejor, lo que estamos pretendiendo en el gobierno y en el gobierno que viene es que usted como estudiante también tenga la capacidad, la posibilidad y la oportunidad de ingresar a estudios posgraduales pagos por el Estado. Que usted sea un magíster o un doctor, porque la educación no es un gasto, es una inversión y nada más este gobierno lo ha entendido de esa manera. Por eso hoy tenemos esas cifras que compartir con ustedes. Bueno, ¿y cuál es la proyección del Pacto Histórico en Norte de Santander, Rafael Romero? ¿Cuál es la proyección de esta organización en el departamento, en Cúcuta, el departamento? ¿Ustedes qué han pensado de eso? El Pacto Histórico en Norte de Santander particularmente enfrenta unos desafíos muy interesantes. El primer gran desafío es lograr resolver un problema de percepción. ¿Cuál es ese problema de percepción? Que Norte de Santander terminó siendo de alguna manera más conservadurista que otras regiones del país. Eso es comprensible y eso tenemos que aceptarlo como una realidad. Y nuestro trabajo es seguir vinculándonos con las comunidades, seguir hablando con la gente y seguir mostrando resultados como lo estamos haciendo ahora. Por eso el Pacto Histórico al día de hoy, y se lo digo a todos los nortesantanderianos y nortesantanderianas, hoy se da el lujo de tener en el Congreso de la República 2 excelentes senadores que nos van a representar con lujo de detalles. Uno de ellos es el compañero Martín Caicedo Carabalí, que viene de una cultura, ¿sí? Martín Caicedo Carabalí, que fue nuestro coordinador director de Negritudes en la alcaldía de la Cúcuta para grandes cosas. Martín Caicedo Carabalí proviene de una lucha histórica en este país, que es la reivindicación de las negritudes en el contexto de la equidad social. Ese es un hombre admirable. Yo estoy muy seguro que en el Congreso de la República va a hacer un gran trabajo por esa condición humana, por ese bagaje histórico que él representa, pero especialmente porque tiene la obligación moral y política de reivindicar el progresismo en Norte de Santander, y en eso muchos de nosotros lo acompañaremos y lo estaremos respaldando. Y de igual manera la compañera Alejandra Omaña, quien es una mujer que se ha distinguido por reivindicar la lucha de la mujer trabajadora, de la trabajadora sexual. Vamos a buscar a Alejandra Maña. Ahí está, Amaranta, ¿verdad? Amaranta, pero yo prefiero llamarla Alejandra Maña, ¿qué es lo que ha hecho? Yo sé que trabajó en la biblioteca pública, por ejemplo. Alejandra Maña es un símbolo de la lucha, de la reivindicación social en términos de las trabajadoras sexuales cuando han sido violentadas, marginadas, excluidas, y todas las formas de violencia social se han replicado en ellas. Ella tiene esa significación que nos permite a nosotros que llegar al Congreso de la República con un lenguaje inclusivo, con una convicción muy fuerte en términos de lo que significa la justicia y la equidad, pero especialmente va a ser una mujer que va a hablar con una franqueza meridiana, una mujer que va a hablar con una vehemencia y una contundencia propia de las mujeres que han salido adelante a fuerza de sus convicciones, su trabajo y su sacrificio. Por eso, insisto, vamos a tener 2 congresistas de Norte de Santander en el Congreso de la República que nos van a ayudar, sin lugar a dudas, a resolver grandes problemas que tenemos en la región, pero son los voceros del progresismo. El vocero suyo, el vocero mío, el vocero del que nunca ha tenido oídos, el vocero del que siempre ha sido usado electoralmente, el vocero del productor, el vocero del empresario, del estudiante, del académico, de la población diversa, que vaya al Congreso y hable en mayúsculas a nombre de Norte de Santander. Ese es nuestro propósito inmediato, don Amaris, y por supuesto seguir vinculado de manera estrecha con el pueblo nortesantanderiano, explicándoles uno a uno por qué estamos defendiendo este proyecto y por qué necesitamos que el CP Norte de Santander tenga una dotación importante, representativa y por qué no decirlo ganadora. ¿Y por qué Iván Cepeda no se puede ver como el cojo
cuidado, cuidado, que va a ganar Cepeda. ¿Por qué? Lo mismo se dijo de Petro cuando estaba en campaña electoral, que nos íbamos a volver como Venezuela, como Cuba, que Petro se iba a entronizar en el poder, que iba a ser una dictadura del socialismo, que iba a ser una dictadura del comunismo, que Petro era el anticristo, que Petro era el demonio. Hoy en día Petro nos demostró que nada de lo que se dijo de él era verdad. Lo mismo está ocurriendo ahora. A compañero Iván se le tilda de un montón de cosas que por supuesto la oposición debe hacerlo desde su lógica inmediatista, desde su lógica obtusa y poco creativa, de acudir a argumentos que son mentirosos, falaces y crueles, por decirlo de alguna manera, pero que nada tienen que ver con el compañero Iván Cepeda, sobre la base de que si hay en Colombia un hombre demócrata, pulcro, decente y honesto, es Iván Cepeda, y tengo la plena seguridad que igual que Petro va a ser un hombre muy respetuoso de las instituciones democráticas. Para cerrar, vamos a ver unos videos de Iván Cepeda, uno o dos videos los que estamos aquí viendo en Cívica. Vamos a ver un video y venimos los dos videos venimos al cierre con el presidente de la UP, Unión Patriótica, en Norte de Santander, Rafael Romero, y las razones de por qué Iván Cepeda podría y debería ser presidente de Colombia. Ni los actos terroristas contra la población civil, ni las sucias campañas mediáticas, ni las medidas y decisiones que intentan frenar o bloquear la política social de nuestro gobierno podrán impedir nuestro triunfo en primera vuelta de las elecciones presidenciales. Somos la voz de un pueblo que ya se convenció que el porvenir es respetando y adquiriendo plenamente derecho, que no hay paso atrás, que no hay reversa hacia el pasado autoritario, hacia el pasado del patriarcado, de la explotación inmisericordia de la naturaleza, de los falsos positivos. Colombia ha tomado la decisión histórica de superar definitivamente la exclusión y por lo tanto vamos hacia el triunfo, compañeras y compañeros, que hará las conquistas sociales irreversibles. Me llamo Iván Cepeda y quiero ser su presidente en primera vuelta. Me llamo Iván Cepeda y quiero ser presidente de la primera vuelta. ¿Cómo es ese de la primera vuelta, Rafael? Yo confío que usted, que está viendo este programa, ha escuchado con atención lo que hemos venido diciendo, estará pensando allá en su interioridad, qué quiero para mi país, qué quiero para mi familia y qué quiero para mi futuro. Y sabrá que lo que más necesitamos es dignidad, respeto por nuestra individualidad, mejores condiciones de vida y una sociedad más justa y más equitativa. Por eso necesitamos que usted nos entienda y comprenda que es inevitable seguir la transformación de este país, y por eso, por personas como usted, es que vamos a lograr ganar en primera vuelta. No hay otra. Es usted el que nos va a ayudar a decir si somos capaces de creer en un país mejor. Rafael Romero estuvo con nosotros acá, exponiendo sus planteamientos. Usted tendrá que sentarse a meditarlos, a verificar si está de acuerdo o no con ellos. Esta no es una imposición, es una exposición para que usted tome decisiones, para que usted compare, para que usted mire la trascendencia de personas que, como él, alrededor de las ideas, han luchado toda una vida. Nosotros somos Cívica Medios, en el camino de la democracia. Estás viendo Cívica TV.